Buenos días, profe. Muy bien, muchachos, atendemos a la lista, por favor. Mauricio, Joel, Manuel, Mauricio, Presente. Eric, Presente. José de Jesús, Joshua, Giancarlo, Jonathan, Misael Antonio, Daniel Alexander, ok, Daniel Alexander, César, Uriel, Maximiliano, Presente. Osmar, Presente. Oscar, Adriel, Valeria, Presente. Astrid, Abed, ok, Luis Javier, Presente. Kelly, Presente. Patricio, Presente, profe. Paulino, Presente. Ángel, Víctor, Presente. Jonathan, ok, ¿alguien hizo falta que acabe de llegar? Ok, Yo, maestro. apellido, Aguilar Pérez. ok, muy bien, muy bien, permítame un momento.
Muy bien, muchachos, vamos a repasar un poco de lo que estuvimos viendo ayer. Si recordamos, ayer estuvimos viendo genética, estábamos empezando a ver el tema de genética mendeliana y empezamos a ver acerca de unos conceptos muy importantes que se relacionan con este tema, siempre para que nosotros podamos entender cómo es que se transmiten las características de padres a hijos y de una generación a otra. Entonces, había conceptos importantes, por ejemplo, como qué es un gen. ¿Alguien se acuerda de lo que es un gen o tiene la definición ahí que nos pueda decir para que repasemos? ¿Qué es un gen? ¿Quién se acuerda? Eric, Es el material genético, ¿no? ok, Para las personas. ok, es parte del material genético, pero ¿qué característica tiene el gen? Eso tiene los cromosomas, los que hemos hablado ayer. Los genes están en los cromosomas. A ver, Adriel. Es la información que determina los rasgos hereditarios y se encuentran en las unidades discretas de ADN, llamadas genes, que se encuentran en los cromosomas. Muy bien, exactamente un gen es una parte del ADN pues que codifica para una característica, ¿no? Entonces todas esas características que nosotros tenemos pues se encuentran en los genes, ¿verdad? Entonces están determinadas por ellos. Muy bien, vimos igual que los genes podían tener dos formas, ¿verdad? A esas formas, ¿cómo se les conoce? ¿Alguien se acuerda? Las formas que puede tener un gen. Era la dominante y no, pero la otra. A ver, Adriel, muy bien, Max. Sí. Sensitiva. Era homocigoto y heterocigoto. 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 Exacto, Gracias. perdón. No hay problema. Lo que dijo Max es correcto. Lo que ustedes dicen no está mal, pero eso ya es, esa es la combinación de los alelos, ¿ok? Las formas que puede tener un gen se les conoce como alelos, ¿ok? Y los alelos, como dijo Max, pueden ser dominante o recesivo, que son las formas que puede tener un gen. Ya sabemos que un gen, pues nunca está solo, siempre está en parejas, siempre está doble. Y el hecho de estar doble, pues ya tiene una parte que por lo general es dominante o recesiva, o ambas dominantes o ambas recesivas, ¿verdad? De acuerdo a la combinación de cómo estén esos alelos, se determina si el gen es homocigoto o heterocigoto. Es un gen homocigoto cuando los dos alelos o las dos partes de ese gen son iguales, es decir, ya sea ambas dominantes o ambas recesivas. Y se dice que el gen es heterocigoto cuando los dos alelos son diferentes, o sea, una parte es dominante y la otra parte es recesiva. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Creo que ya lo alcanzan a ver. Sí, ok. Entonces, repasando un poquito de esto, nada más recordar esta parte, ¿no? Que yo considero que es la más importante, ¿no? Entonces, ya vimos que un gen es una parte del ADN, por lo tanto, también se encuentra en los cromosomas. Y como los cromosomas son dobles, pues los genes también vienen en parejas, ¿verdad? Porque una parte viene del padre y otra parte viene de la madre. Entonces, habíamos visto que los genes que están en parejas están constituidos de dos partes que se conocen como alelos, ¿verdad? Estos son los alelos que forman todo el gen y pues bueno, los alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos, ¿verdad? Cuando son dominantes los interpretamos con letra mayúscula y cuando son recesivos los interpretamos con letra minúscula, ¿ok? Decimos que un gen es homocigoto cuando sus dos alelos o las dos partes de él son iguales, ya sea ambas dominantes o ambas recesivas. Y decimos que es heterocigoto cuando los dos alelos son diferentes, ¿ok? Uno dominante y uno recesivo. En base a eso, pues vimos igual lo que es genotipo y fenotipo. Vimos que el genotipo, pues es el conjunto de genes que tenemos todos dentro de nosotros, en nuestras células, ¿verdad? Todas nuestras características,
toda la cuestión genética que nosotros tenemos es nuestro genotipo. Y únicamente la parte del genotipo que nosotros podemos ver a simple vista, que son las características físicas, pues son el fenotipo, ¿ok? El fenotipo es una parte del genotipo y corresponde únicamente a lo que nosotros podemos observar a simple vista, ¿ok? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de fenotipo? De un rasgo fenotípico. Los ojos de, o sea, puestos los ojos, el color de pelo, Exactamente, sí. no, El color de los ojos, puede ser también el color del cabello, de la piel, puede ser también la estatura, también es un rasgo físico, ciertas características, ¿no? Como por ejemplo el pico de viuda en las entradas del cabello. Bueno, hasta hacer la lengua taquito, eso también es un rasgo genético heredable. No todos lo pueden hacer. Y esa característica es, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero eso es una característica heredable, igual es parte del fenotipo, ¿verdad? Porque lo podemos observar a simple vista. Muy bien. De igual manera, nunca olvidar que el fenotipo, pues, es parte del genotipo y el genotipo es todo el conjunto de genes, ¿verdad? Luego, estuvimos platicando un poquito acerca de las leyes de Mendel y vimos que estaba la primera ley. La primera ley se le llama ley de la segregación, ¿ok? Se le llama ley de la segregación porque nos habla de la forma en la que los genes se reparten a los hijos de una primera generación de dos padres, ¿verdad? Y nos decía la primera ley, no sé si logramos ver esta diapositiva. Alguien por ahí que me diga. sí, sí la vemos. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces, habíamos visto que... Ay, se me fue la onda. Ok, la primera ley de Mendel, no sé si se las dicté, pero la primera ley del Mendel nos habla de que dos padres homocigotos, se los voy a escribir en el chat para que lo tengan ustedes. Porque recuerdo que lo escribí, pero de todas maneras necesito que tengan esa información, ¿ok? Es la primera. Porque lo que vamos a estudiar aquí en genética son precisamente esas leyes de Mendel, que son las bases de la genética. Ya vimos quién era Mendel y cómo es que las creó. Entonces, la primera ley de Mendel también se le conoce como ley de la segregación y nos dice al cruce de dos padres homocigotos para una característica, todos los hijos de la primera generación F1 son genotípicamente ahí está. Esa es la primera ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación. Por favor, traten de tener muy presente este concepto. Son aproximadamente 3 las leyes que vamos a ver. Entonces necesito que las apunten, se las aprendan bien y las repasen, ¿ok? Entonces la primera ley nos dice que al resultado de un cruce de dos padres que son homocigotos para una característica, dice todos los hijos de la primera generación son genotípicamente iguales, ¿ok? ¿A qué creen que se refiere eso? De que son genotípicamente iguales. ¿Qué creen que se refiere esa frase? Sí, ya sabemos lo que es genotipo. ¿Por qué dicen ahí que todos los hijos de la primera generación, siempre cuando trabajemos con cruces y generaciones de hijos, una primera generación de hijos de acuerdo a dos características siempre le llamamos F1 y a los hijos de los hijos les llamamos F2. Se les llama F1 porque es generación filial 1, generación filial 2, filiales de hijos. Entonces F1 es filial 1, filial 2, ¿ok?
Entonces, si ya sabemos lo que es genotipo, que es todo nuestro conjunto de genes, ¿por qué dice ahí? Dice, todos los hijos de la primera generación son genotípicamente iguales. ¿A qué se refiere esa frase de genotípicamente iguales? Que sus características son parecidas a las de sus padres, más. Exacto, o que simplemente ellos tienen la misma combinación genética entre ellos, ¿ok? No tanto en lo físico, sino más bien en lo interno, en todo el conjunto de genes completo. Muy bien, entonces les voy a compartir la presentación y vamos a estudiar esa primera ley de Mendel, pero con uno de sus ejemplos. Como les dije, Mendel trabajó con chícharos, ¿ok? Que eran las plantas con las que él empezó a hacer polinización, a trabajar con reproducción y a ver cómo se transmitían las características, pues, de los padres a los hijos, ¿ok? Entonces, dice la primera ley, que tienes dos padres, por ejemplo, en este caso, aquí están se les pone P de parentales, ¿ok? Que son homocigotos para una característica, ¿ok? Este es homocigoto y este es homocigoto también, ¿ok? Para una característica que es la característica del color. ¿Qué tipo de homocigoto es este chícharo? ¿Es dominante o recesivo? Es dominante. Es dominante. 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 Exactamente. Y pues el otro parental es un homocigoto, pero ese es de tipo recesivo, ¿ok? Entonces, color amarillo y color verde recesivo, ¿ok? Entonces aquí se cumple la primera ley porque dice que cuando dos padres que son homocigotos para una característica, que en este caso es el color, dice toda la primera generación de hijos, ¿qué es esto? ¿Ok? Todos son genotípicamente iguales. ¿A qué se refiere? A que todos en la primera generación van a tener la misma combinación de genes, tal como lo estamos viendo aquí. ¿Y cómo resultaron los hijos? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos, ¿no? Heterocigoto. Son heterocigotos. Y, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando un gen dominante se junta con un gen recesivo, pues el que se expresa siempre es el dominante. Por lo tanto, todos los hijos pues van a salir al gen dominante, que es el amarillo. Eso no significa que el gen recesivo se haya perdido, simplemente se encuentra apagado, ¿ok? Y opacado por el dominante. Pero puede ser que en la siguiente generación vuelva a expresarse ese gen recesivo, ¿ok? Formando nuevamente un individuo recesivo. La única manera en la que un gen recesivo se pueda expresar en una persona, como si fuera un gen dominante, pues es que se junte con otro recesivo. Dos recesivos hacen el trabajo de un dominante y se pueden expresar. Pero un recesivo, pues cuando está con un dominante no tiene mucho que hacer, ¿ok? Entonces aquí nos pregunta la diapositiva, dice, ¿podemos inferir o determinar el genotipo a partir del fenotipo? O sea, prácticamente nos están preguntando que si nosotros podemos determinar las características, o sea, el juego genotípico que tiene una persona a partir de sus características físicas. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que viendo las... En parte sí. En parte Pues sí. sí, Sí, exactamente. ajá. En parte lo podríamos inferir, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un padre y una madre, ambos, no sé, de cabello rubio y el hijo o la hija también sale cabello rubio, pues nosotros podemos ahí hacer una inferencia y decir, bueno, probablemente en los padres pues esa característica es dominante, por eso el hijo pues nació igual con esa misma característica. Si el hijo hubiese nacido con el cabello oscuro o de otro color, pues a lo mejor ahí pudiésemos saber que a lo mejor hubo un gen recesivo que se expresó, también eso puede ser, o simplemente se saltó una generación el cabello rubio, ¿no? Entonces más o menos podemos inferir, pero la manera más exacta de inferirlo eso es haciendo este cuadro, ¿ok? Que les voy a escribir ahí cómo se llama. Ese cuadrito es un cruce de prueba, perdón, pero también se le llama cuadro de Punnett, ¿ok? Que en biología nosotros le llamamos a ese cuadrito cruce de prueba. Entonces tú tienes una característica y dices, bueno, yo voy a hacer el cuadro de prueba de esa característica para ver cómo pueden salir los hijos de acuerdo a la combinación de caracteres, ¿ok? Entonces, se le llama cruce monohíbrido cuando trabajamos con una sola característica, que en este caso es el color, pero también se pueden trabajar con dos, por ejemplo, el color y la textura, y eso ya sería un cruce dihíbrido, ¿ok? Se le dice híbrido, pues obviamente porque la combinación de dos padres pues da un hijo,
pero ese hijo siempre es un híbrido. ¿Por qué? Porque pues es la combinación de dos organismos genéticamente diferentes, ¿verdad? Eso es un híbrido. Entonces nos dice, a partir de parentales, dice, haciendo cruces de prueba a partir de parentales, o sea, de dos padres, para observar cómo estas características, en este caso el color, se manifiestan en la generación filial, es decir, en la generación de hijos. Y pues aquí está, es muy fácil. De hecho, ahorita vamos a aprender cómo hacer este cuadrito. La verdad es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ubicar a los parentales en los extremos del cuadro, ¿ok? Y pues rellenar los 4 cuadritos, simplemente siguiendo la filita, ¿no? Por ejemplo, esta A se junta en esta línea con esta otra A. Entonces hacemos la combinación. Nuevamente esta A se junta en esta línea con esta otra y así vamos rellenando los cuadritos pues con las diferentes combinaciones. No olvidar, ¿por qué los genes están dobles? ¿Por qué están de a 2 letras? Pues porque los genes siempre están en parejas, porque una parte viene del padre y una parte viene de la madre. Por eso los genes siempre son dobles, ¿ok? Y ya sabemos que las dos partes que componen a un gen se les conoce como alelos. Ambas pueden ser dominantes y ser homocigoto, ambas pueden ser recesivas, seguir siendo homocigoto, o ambas pueden ser diferentes y ser heterocigoto, ¿ok? Nunca olvidar eso porque es parte de lo que estamos viendo. Ahora, perdón. Entonces, vamos a hacer este mismo cuadrito, pero vamos a hacerlo con una combinación diferente y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Vamos a cruzar a los hijos de esa primera generación, ¿ok? Vamos a hacer uno entre todos, ahí sacan una libretita o una hojita, lo que sea, o lo pueden hacer en un Word si quieren, y vamos a cruzar a dos parentales que sean homocigotos, ¿ok? Vamos a hacer esta combinación, heterocigoto con heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, siempre para el color. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que hacer nuestro cuadrito, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de hacer lo más derechito que pueda, pero pues no les prometo nada. Ya lo hice, pero no está bien. Ya está, ahorita lo vamos a checar. Entonces lo que hacemos, pues es que hacemos nuestro cuadrito, ahí se los voy a mostrar en mi libreta, ¿ok? Entonces ponemos en los extremos a los parentales así divididos. En este caso nuestros parentales van a ser heterocigotos los dos, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Ponemos A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula. Y lo único que tenemos que hacer, pues es unir cada cuadrito, pues con la letra que le corresponde. Por ejemplo, el primer cuadrito debe ser, o les debe de dar, doble A mayúscula, ¿ok? Ahí está. Unimos esta letra con este otro extremo y se unen en esta esquina. Lo mismo, esta esquinita se va a unir con esta A y con esta otra, ¿ok? Y así los vamos llenando todos. Hay un juego que es parecido a esto, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero es más o menos igual, solo que se hace con números y con multiplicaciones. ¿Qué pasó, Patricia? Profe, y al momento de ejemplos, si ejemplo es una duda así, que no le capta al 100. A ver, dime. ¿Cómo se, digamos, si el papá es, no sabe, la mamá puede ser ¿cómo se me fue la pregunta? Bueno, Piénsale. ahorita que se me acuerda digo. Sí, me dices. Entonces, básicamente, a ver, ¿quién me dijo ya terminé? ¿Quién me dijo ya acabé, maestro? ¿Fuiste tú, Max? Sí. ¿Será que me puedas mostrar cómo te quedó el cuadrito? Sí, profe. Gracias, gracias. Vamos a aprender. Ahí está. A ver, ahí déjame le pincho aquí para que yo te vea más de cerca. Exactamente, no sé si lo logran ver, pero vean ustedes cómo rellenó el cuadrito Max. Cada extremo lo llenó pues con la letra que le corresponde, ¿verdad? El primero le quedó A mayúscula, el segundo A mayúscula, A minúscula, el tercero también, y el cuarto ya son dos A minúscula. Muy bien, Max, muchas gracias. Nada
más lo único que te hizo falta ahí es, por ejemplo, siempre que nosotros rellenemos el cuadrito, nunca olvidar que siempre el dominante es el que se expresa con mayor fuerza. Entonces, cuando nosotros rellenamos el cuadrito, aunque parezca que primero debe ir una letra minúscula, no importa. Siempre que hay una letra minúscula y una mayúscula, siempre primero escribimos la mayúscula, ¿ok? Tal cual como lo estamos viendo aquí. Vean ustedes, yo siempre, cuando es heterocigoto, siempre primero se escribe el dominante y luego el recesivo. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos el cuadrito ya lleno y podemos inferir ahí cuántos hijos hay. Entonces, ¿cuántos hijos heterocigotos vamos a tener en esa segunda generación? ¿Quién me dice? Tenían dos, ¿no? Exacto, tendríamos 2. ¿Y cuántos hijos homocigotos? 2 igual. 2 igual, exactamente. Y de esos hijos homocigotos, pues ya vimos que hay uno que es completamente dominante y uno que es completamente recesivo, como los abuelos, ¿ok? Porque nosotros estamos ya trabajando con la generación F2, que son los hijos de los hijos, ¿ok? De la primer cruce que nosotros hicimos en la diapositiva. Entonces, y vean cómo nuevamente ese color verde, pues no se perdió. Ese color verde que ya es de la abuela, pues volvió a aparecer en uno de los nietos, ¿verdad? Como un gen recesivo que se logró expresar nuevamente. Ya vimos que 2 recesivos pues hacen el trabajo de uno dominante, ¿ok? Pero, ¿qué creen? Imagínense que de repente, ok, se va a cumplir la primera ley de Mendel y se cruzan 2 padres que son homocigotos, pero resulta que los 2 padres son así. Que ambos son homocigotos dominantes para la misma característica, que es un color. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Pues todos van a salir dominantes, ¿no? O sea, Gemelos. ¿Cómo? Sí, o sea, todos van a salir, todos van a ser dominantes en cuestión de genes o van a tener una parte dominante, pero ahí la pregunta es, ¿de qué color van a ser? Imagínense que esos colores es, no sé, azul y blanco. ¿Cómo creen que van a salir la combinación? Claro, combinado, ¿no? Exacto, podría ser que salga combinado, podría ser que salga moteado también. Y efectivamente eso es precisamente una excepción a la regla, a esa primera ley de Mendel. No es una excepción, sino que simplemente es un caso especial que se puede dar en esa primera ley de Mendel únicamente. Ahorita se los voy a mostrar aquí en la diapositiva. Ok. Entonces, nuevamente recapitulamos esa primera ley y dice que se cruzan 2 padres que son homocigotos para una misma característica, que en este caso es el color. Y ya vimos que si uno es dominante, homocigoto dominante, y el otro es homocigoto recesivo, pues todos los hijos salen genotípicamente iguales, que son homocigotos, que son heterocigotos. ¿Ok? Pero luego dice ahí, les digo, ¿qué pasaría si los 2 padres fueran homocigotos y ambos dominantes? Entonces, el primer caso que nosotros vimos en este cuadrito de Punnett, ¿ok? Ese caso se le conoce como dominancia completa, ¿ok? La dominancia completa es el ejercicio que nosotros hicimos, que es lo clásico, ¿no? Un alelo domina al otro expresando su característica completamente en presencia del alelo que no es recesivo. ¿Qué es lo que vimos en esta diapositiva? ¿Ok? Simplemente es esta combinación sencilla. Hay un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo, todos los hijos salen genotípicamente igual, gracias a la primera ley de Mendel, y resulta que esto es una dominancia completa, porque es lo común. Un gen dominante se expresa sobre uno recesivo. Eso es lo más común que ocurre en genética, que ocurra una dominancia completa. Pero luego tenemos pues un caso especial siempre dentro de esta primera ley de Mendel, y nos dice aquí, ¿qué pasaría si por ejemplo los 2 padres son homocigotos dominantes? En este caso son flores, en este ejemplo, y es un homocigoto dominante para el color rojo y un homocigoto dominante para el color blanco. Y nos dicen que de repente la primera generación de hijos, sí, todos van a salir RB, ¿ok? Por la primera ley de Mendel, todos salen genotípicamente iguales, es decir, todos tienen la misma combinación de genes, pero la pregunta es, fenotípicamente, ¿cómo van a salir? Porque genotípicamente ya sabemos cómo van a estar arreglados sus genes.
Pero físicamente, ¿cómo se van a ver? Pues bueno, puede ocurrir dos cosas. Puede ser que ocurra una dominancia incompleta, que es lo que nosotros estamos viendo en la figura. La dominancia incompleta dice, cuando un alelo no es claramente dominante o recesivo, porque en este caso los dos son dominantes, dice, el fenotipo resulta intermedio, ¿ok? Y puede ocurrir lo que vemos en este caso. Aquí, por ejemplo, es un padre de flores rojas, dominante, homocigoto, y otro padre que es de flores blancas, dominante, homocigoto, ¿ok? Y resulta que la primera generación de hijos, tal cual como dice la primera ley, todos tienen la misma combinación de genes, todos van a ser RB, pero todos van a ser de color rosa, ¿ok? Porque aquí lo que ocurrió fue una dominancia incompleta. Como el rojo se quiso expresar y también el blanco se quiso expresar, pero ninguno de los dos quiso ceder porque los dos son dominantes, pues vamos los dos al mismo tiempo. Y se combinaron, ocasionando una dominancia incompleta y pues los hijos en lugar de salir blancos o rojos, pues salieron de color rosa, ¿no? Como que se combinaron los colores ahí en el momento de la fecundación y todos los hijos van a salir hasta fenotípicamente iguales, ¿ok? Pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que sea una codominancia y los colores digan, bueno, no nos vamos a combinar, pero vamos a salir los dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces ocurre como estamos viendo en la imagen, dice, cuando un alelo no es claramente dominante o recesivo, dice, ambos alelos se expresan. Entonces aquí, pues es más o menos lo mismo que esto, ¿ok? Solo que en lugar de que el hijo sea de color rosa, pues es un hijo que va a ser rojo con blanco, por ejemplo. O como en esta flor presenta una codominancia, porque vean ustedes, tiene blanco con morado o fucsia, ¿ok? Entonces, esta flor presenta una codominancia, porque aquí los colores no se combinaron, simplemente salieron los dos al mismo tiempo, ¿ok? Es lo mismo, por ejemplo, igual con los conejitos, cuando se cruzan, pues puede ser igual, ¿no? Que, por ejemplo, tengas un conejo que sea de color negro y uno de color blanco, ¿no? Que el de color negro sea homocigoto dominante para el color negro y el otro sea homocigoto dominante para el color blanco. Todos van a salir genotípicamente igual, o sea, van a tener la misma combinación de genes y pues podría pasar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Que sea una dominancia incompleta y que todos los hijos salgan fenotípicamente de color gris, o puede ser que ocurra una codominancia y que los hijos salgan blancos con negro, ¿ok? Así puede pasar. Entonces, estos tres casos son los tres casos que se pueden dar en la primera ley de Mendel, ¿ok? Si ambos padres son homocigotos, uno dominante y uno recesivo, pues todos salen genotípicamente igual, por supuesto, pero ocurre una dominancia completa, simplemente el dominante se expresa sobre el recesivo. Puede ser que si los dos son dominantes para el mismo color, para un color, pues puede ocurrir una dominancia incompleta y que se combinen los colores, o una codominancia y que ambos colores se expresen simultáneamente, ¿ok? Nunca olvidar esto. Si alguien necesita tomarle captura o algo, que me diga, ¿ok? Por la cuestión del concepto. Y pues nada, luego volvemos a esta parte y nos dice aquí, dice, ¿cómo preparar un cruce genético? Aquí ya nos van a enseñar, pues, cómo hacer un cuadrito de Punnett, que nosotros ya lo aprendimos. Dice, lo primero que tenemos que hacer es asignar los genotipos a los parentales. O sea, nosotros decidimos, bueno, ¿cómo es la combinación de genes que le vamos a poner a nuestros padres para que nosotros podamos inferir el genotipo, ¿no? Aquí estamos tratando de adivinar el genotipo de una persona a partir de su fenotipo. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, como el ejemplo que les dije de los niños de cabello rubio y los papás de cabello rubio, ¿no? Si nosotros queremos averiguar qué fue lo que pasó ahí, pues podemos hacer un cruce genético. Entonces, lo primero que se hace es que se le asignan letras a los alelos. Las letras pueden ser las que ustedes quieran, X y Y, XX, AA. Obviamente, siempre tomar en cuenta que para una característica siempre las letras son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo decido que ese papá de cabello rubio va a ser dominante, pues le pongo ahí dos letras y las dos mayúsculas, ¿no? La letra que yo quiera. Nunca ponemos letras diferentes, o sea, X y Y, ¿no? Si vas a usar X para un gen, pues es XX. Si vas a usar Y para un gen, pues es YY, ¿ok? No es X y Y ni nada. Siempre es la misma letra para un gen, ¿ok? Y recordar, por supuesto, que letra mayúscula es para el dominante y letra minúscula para el recesivo. Después dice, tenemos que sortear los alelos para formar los gametos, o sea, se refiere a que tenemos que hacer las combinaciones.
Entonces, lo que hacemos es que separamos las posibles combinaciones, tal como lo hicimos, ¿no? Aquí en los extremos del cuadrito, en la parte superior, ponemos desglosados a los dos, a los dos alelos en este caso, por ejemplo, es un espermatozoide y un óvulo, ¿no? El ejemplo clásico. Entonces, el óvulo, pues ya sabemos, es una bolita, por eso nos lo interpretan así encerradito. X significa óvulos, ¿ok? Entonces aquí está, ¿no? En este caso la mamá es heterocigoto, ¿ok? Tiene una parte dominante y una parte recesiva. Y este es el padre que da los espermas y pues bueno, lo mismo, el papá también es heterocigoto. Tiene una parte dominante y tiene una parte recesiva, ¿ok? Después lo único que tenemos que hacer, ya que organizamos cómo está el padre, cómo está la madre, pues ya únicamente hacemos la combinación. Combinamos este con este, y así vamos a ir rellenando el cuadrito, ¿ok? El punto número 3 dice, pues haces el cuadrado de Punnett, que es lo que está aquí, y pues simplemente realizas la combinación, ¿ok? Que es como lo estamos viendo. Y tal cual, así como lo estamos... ¿Sí logran ver que tiene un GIF, esta diapositiva? No sé si se ve. ¿No se ve? No. Ah, ok. Ahí le voy a poner. Esta sí la vieron, ¿verdad? No, esa tampoco. ¿Tampoco? Ay, Dios. Bueno, Solo esta es la que les... para un cruce genético. Solo hasta esta nos quedamos. Sí. Ah, ok, ok. Esta ya es... Bueno, esta es la que les estaba tratando de mostrar. Ok, les voy a hacer... Ahí está. Bueno, ¿sí logran ver esta con el GIF? Sí, maestra. Bueno, esta nos muestra, pues con un GIF, cómo se rellenan nada más los cuadritos, ¿verdad? Este con este, o sea, simplemente es unirlos en las esquinas que les corresponden, ¿verdad? En este caso lo mismo, nos están uniendo a dos padres que son homocigotos para una característica, como en el primer ejemplo, ¿no? Este es un homocigoto dominante y este es un homocigoto recesivo, y vean ustedes cómo todos los hijos de la primera generación salen igualitos, todos heterocigotos, ¿ok? Y ya aquí, por ejemplo, nos dice, tenemos dos plantas puras, una de flores rojas y una de flores blancas, ¿ok? En este caso, flores rojas es dominante y flores blancas es recesivo. Dice, la herencia del color de la flor muestra una dominancia completa y el color rojo es dominante, ¿ok? La dominancia completa, vemos que es este clásico ejemplo, ¿no? Que un dominante se expresa sobre un recesivo y todos son heterocigotos. Dice, ¿cómo sería la progenie de estas dos plantas? Pues así, todos heterocigotos. Heterocigotos y todos de color rojo, pues porque hay un color dominante. Muy bien, y aquí ya nos hacen el cruce monohíbrido entre dos parentales homocigotos. Nuevamente, ese es otro ejemplo para que ustedes vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un padre. Este es de flores blancas, homocigoto recesivo. Aquí hay otro padre de flores rojas, homocigoto dominante, ¿ok? Son los gametos. Y pues nada, se hace la combinación. Todos los hijos de esta combinación son la primera generación, se les llama generación F1, generación filial 1, y pues todos salen genotípicamente y fenotípicamente iguales también. Genotípicamente porque tienen la misma combinación de genes, es decir, todos son heterocigotos, ¿ok? Y fenotípicamente también, porque como hay un dominante, pues ese siempre se expresa sobre el recesivo. Por lo tanto, todos van a ser del color del gen dominante, que en este caso es de color rojo, ¿ok? Y esta es la parte que nosotros debemos anotar ahorita, que ustedes deben entender muy bien, que es como que la parte matemática de todo esto, ¿verdad? Al final de cuentas, pues cada uno de los hijos, ¿verdad? Cada uno de estos cuadritos tiene una probabilidad de ocurrir, ¿ok? Si nosotros tomamos toda esta generación, todo este cuadrito, como un 100%, pues cada una de las 4 partes que van a salir, pues tiene una probabilidad del 25% de ocurrir, ¿ok? Por lo tanto, existe algo en genética que se llama frecuencia fenotípica y frecuencia genotípica, ¿ok? La frecuencia genotípica se refiere a cuánto es el porcentaje en cuestión de genotipo para la generación F1, ¿ok? Y aquí nos dice que es un 100% todos heterocigotos, ¿ok? Porque se cumple la primera ley. La primera ley de Mendel nos dice que cuando dos padres homocigotos se juntan, todos los hijos son genotípicamente iguales.
Y como ya sabemos que cada cuadrito tiene un 25% de probabilidad de ocurrir, pues si nosotros sumamos todo esto nos da un 100% de que todos sean heterocigotos. Entonces, la frecuencia genotípica es el porcentaje genotípico que existe en el cuadrito, ¿ok? Entonces aquí todos son heterocigotos, 25, 25, 25, es por ciento, 100% de probabilidad de que todos salgan heterocigotos. Y la frecuencia fenotípica se refiere pues al físico, es decir, de qué color van a ser todos. Pues lo mismo, como cada uno tiene un 25% y el gen dominante es el que se expresó, pues entonces hay un 100% de probabilidad de que todos sean de flores rojas, tal como lo estamos viendo aquí. Frecuencia fenotípica, 100% de flores rojas. ¿Ok? Y nuevamente recordamos esa misma primera ley de Mendel. Dice ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. También ese es otro nombre con el que se conoce. Y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, eso se refiere a que son homocigotos, ¿ok? Para un determinado carácter, que en este caso puede ser el color, dice todos los híbridos, es decir, todos los hijos de la primera generación son iguales, tanto genotípica como fenotípicamente, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer nada más para que quede claro lo de la frecuencia genotípica y fenotípica. ¿Se acuerdan el que nosotros hicimos en nuestra libreta? Que es este. Nosotros hicimos un cruce, pero entre dos parentales que son heterocigotos, ¿ok? Entonces vamos a calcularle a ese cuadrito que hicimos, pues cuáles son las frecuencias. Si ya sabemos que cada hijo tiene un 25% de probabilidad de ocurrir, ¿ok? Le ponemos 25. Cada cuadrito tiene un 25% de probabilidad de ocurrir. Ya sabemos que todo el cuadrito es un 100% y cada hijo es un 25%. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la frecuencia fenotípica de esta segunda generación? Lo voy a escribir yo y ustedes ya lo pueden calcular. Les voy a poner la diapositiva para que ustedes se basen de ella antes de que nos vayamos. ¿Ok? Entonces sacamos la frecuencia genotípica y la frecuencia fenotípica. ¿Ok? Entonces tenemos... Pues 50% sería heterocigoto. Ok, y el otro 50% sería... Homocigoto y... Homocigoto. Exactamente. 50% sería homocigoto y Y el otro 50%... heterocigoto. Ok, eso es en cuestión de frecuencia genotípica, ¿ok? En cómo está la combinación de genes. Tenemos 50% homocigotos y 50% heterocigotos. Y ya sabemos que dentro de ese 50% que son homocigotos, pues uno es un homocigoto dominante y el otro es un homocigoto recesivo en 25 y 25%, ¿ok? Y en frecuencia fenotípica, ¿cómo vamos a quedar? O sea, en lo que vamos a observar físicamente de esos hijos. Sí. Teniendo en cuenta que son flores igual, que son estas Sí, rojas. vamos a suponer que son flores igual. 50% que sean flores rojas y 50% que sean flores blancas. No sé. ¿Segurísimo? No, creo que no. Okay. Sería más 75. Exactamente. Y 25. Exactamente. En este caso, como nosotros, déjenme les dejo de compartir para que ya nos veamos. Ahí estaba yo escribiendo ahí las frecuencias, pero bueno, aquí en este caso, pues vean ustedes, la frecuencia genotípica me la dijeron perfectamente, ¿ok? 50% tenemos 2 homocigotos y 50% tenemos 2 heterocigotos, ¿ok? De esos 50% homocigotos, 25 corresponden a uno dominante y 25 corresponden a uno recesivo. Y en cuestión de fenotipo o de características observables, pues efectivamente tenemos 3 que van a tener el mismo color, ¿ok? Por lo tanto es un 75%, en este caso, no sé, flores blancas o chícharos amarillos, y nada más un 25% del otro color,
¿ok? Entonces, nada más recordar que cuando nos hablan de genotipo, se refiere a la combinación de los genes de manera interna, ¿ok? Y cuando nos hablan de fenotipo, pues es lo que vamos a observar. Entonces, en esta primera ley de Mendel que nos dice que los hijos se segregan de manera igual, pues entonces nosotros ya podemos saber que va a ser un 100% iguales genotípica y fenotípicamente. Cuando nosotros trabajamos con una segunda generación, como en este caso, que cruzamos a 2 heterocigotos, pues ahí ya es cuando las probabilidades empiezan a jugar un poquito más y nos da como lo que hicimos ahorita. Tenemos la mitad homocigoto, la mitad heterocigoto en cuestión de genotipo. Esa mitad homocigota, pues ya saben, 25 es dominante, 25 es recesiva, y físicamente 75% de los hijos van a ser iguales fenotípicamente y un 25% de ellos pues va a ser diferente, ¿ok? Pues porque se va a expresar el gen recesivo. Muy bien, muchachos. Entonces está divertido esto, ¿no? Entonces, mañana vamos a continuar. Ya vamos a ver la segunda ley de Mendel y pues vamos a hacer otro cuadrito de prueba. Y así poco a poco vamos a ir practicando hasta que ya podamos hacer un cruce de prueba, pero con doble característica. O sea que, por ejemplo, trabajemos, no sé, con el color y con la textura al mismo tiempo. Obviamente ya no va a ser un cuadrito así de 4 ventanitas, sino que va a ser un cuadrito con 8, 16 ventanitas aproximadamente. Ahí nosotros podemos hacer hasta con 3 características al mismo tiempo. Pareciera complicado, pero no lo es tanto, ¿ok? Simplemente No lo es está ahí. tanto. Sí, es simplemente así como que echarle coco, ¿no? Y ponerle a cada cuadrito, le ponemos una probabilidad. Y es así, es muy sencillito, pero pues está entretenido, ¿no? Muy bien, muchachos. Pues nos vemos entonces mañana. Que tengan buen día, que les vaya muy bien. Igualmente, profe, bonito día. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Nos vemos, bonito día. Que les vaya bien.